Hola, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a la presentación del libro de la doctora Solange Márquez, Girls Skills for Life. Le agradezco a la doctora Solange que se haya podido conectar el día de hoy con nosotros, especialmente porque ella se encuentra en Canadá y es indiscutible que su presencia siempre será bienvenida y sobre todo a nombre de todos los miembros de la Unidad de Estudio y Reflexión de COMEXI, Sociedades del Conocimiento y Educación, le damos la más cordial bienvenida. Me gustaría mencionar que esta presentación del libro está enmarcada dentro de los ejes temáticos precisamente de la unidad, que son sociedades del conocimiento, educación, ciencia, tecnología, innovación, cultura y cooperación, que perfectamente van de la mano con esta presentación del libro y que nosotros siempre defendemos desde la infancia. A continuación, me gustaría presentar a la doctora Solange a través de su breve semblanza. La doctora es socia de Prospectiva, Consultoría Estratégica SC y profesora en la Facultad de Derecho en la UNAM. Anteriormente se desempeñó en el cargo de directora general de Esfera Política del Centro de Estudios en Democracia AC. Asimismo, fue gerente de Asuntos Corporativos y Relaciones Gubernamentales para Kraft Foods de México. Y también se desempeñó como gerente de Asuntos Públicos en Pfizer de México. Ha fungido como directora general en la Coordinación Nacional de Diputados Locales del CEN del PAN y fue también asesora del Senado en diferentes legislaturas. Es columnista y articulista en El Universal y también lo ha sido en el periódico Milenio Diario y colaboradora de la agencia Cuadratín y la revista Nexos, entre otras. Es integrante de la Earth Journalist Network y de la Red de Comunicación Ambiental de América Latina y el Caribe. Fue designada vocera juvenil de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo del Milenio y fungió como coordinadora nacional de Misión Rescate, Planet Tierra México, AC. Fue editora y columnista para One World International y ha sido invitada a dictar diferentes cursos y conferencias alrededor del mundo, como es Corea, Tailandia, España, Taiwán, Alemania, Inglaterra, India, Albania, Marruecos, Estados Unidos, entre muchos otros países. Posee una licenciatura en Derecho en la UNAM y también un posgrado en Derecho Constitucional por la UNAM y estudios en Ciencia Política, así como doctorante en Derecho por esta misma institución. Querida doctora, sobre el libro, permíteme darte mi más sincera felicitación, porque realmente cuando tuve el privilegio de leerlo, me pareció fantástico, especialmente porque está dedicado a tus dos niñas pequeñas y a tu esposo, y está dividido extraordinariamente porque son 9 capítulos explicados de una manera muy fácil, muy entendible, en la cual abordas diferentes temáticas, ¿no? Que van desde el arte, los deportes, pasando por la ciencia, la tecnología, la innovación, habilidades tan fundamentales para la vida que tenemos que estar inculcando desde pequeños a todos nuestros niños, ¿no? No solo en México, sino alrededor del mundo. Y creo que además la manera en la que tú lo abordas es de tan fácil comprensión que creo que puede ser una de nuestras piezas fundamentales en la biblioteca que nosotros debemos tener siempre en nuestras casas. Con lo cual, dándote esta cordial bienvenida, siéntete en tu casa. Espero también que todos los que nos están siguiendo el día de hoy puedan realizar sus preguntas y sus respuestas a través de nuestro chat en el portal de Zoom y nos encantará recibirlas para que también se las pueda hacer llegar a la doctora Solange. Entonces, bueno, para comenzar me gustaría preguntarte, ¿cómo nació esta idea? ¿Qué te inspiró para realizar un libro tan interesante como Girls Skills for Life? Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Georgiana. Súper contenta de estar hoy aquí y de poder compartir este libro y esta iniciativa. Pues básicamente, a ver, soy mamá de gemelas de 9 años ahora. Cuando nacieron, un poco tenía, pues, como todos, ¿no? Como todas las mamás, el miedo de qué es lo que va a hacer uno, cómo los vas a educar, y lo que sí tenía yo muy claro es que quería que fueran niñas que no le tuvieran miedo a las matemáticas, que no le tuvieran miedo a la ciencia, y un poco tratar de quitarles muchos de los estereotipos con los que lamentablemente pues muchos de nosotros crecimos en nuestra infancia, uno de ellos precisamente el miedo a las matemáticas. Eh, y pues pensando en eso, pensando en darles las mejores herramientas, pues me puse a investigar, a buscar, y me topé con que te das cuenta cuando vas, cuando eres niño no te das cuenta, pero cuando eres adulto ves las cosas, las caricaturas, las películas, las ves desde otra perspectiva. Y me di cuenta de que
las películas y sobre todo los libros, casi todos están escritos con los caracteres principales, los personajes principales son niños, ¿no? Los libros para niños, el carácter principal, el personaje más importante es niño, ¿no? Ahí tenemos a Harry Potter y un personaje secundario que sí es una niña, pero es secundario y es Hermione, ¿no? Y así tienes todos los libros. Y entonces me empecé a dar cuenta de que no había roles de superheroínas, que no había roles de mujeres en muchos lados. Y entonces dije, bueno, pues me ha costado mucho trabajo, le he dedicado, no sabes, le he dedicado mucho tiempo a encontrar libros para mis hijas en donde haya roles que sean, las niñas sean las protagonistas, las niñas sean las que busquen, las niñas sean las aventureras. Y en ese sentido, pues dije, pues me puse a hacer muchas cosas, ¿no? A inventarles juegos, a hacer muchas cosas de experimentos, cómo empezar a crear este interés por la lectura, literalmente desde que estaban todavía en la cuna y así. Y pues después, un día mi hermana me dijo, oye, pues has hecho un montón de cosas, le has dedicado un montón de tiempo, ¿por qué no le ayudas a los demás a ahorrarles todo ese tiempo y escribes un libro? Y pues eso, así fue como surgió la idea del libro, tratando de darle pues a otras personas que están pasando por lo mismo que yo he pasado, pues un poco de herramientas, de tips, de anécdotas que pueden utilizar pues para la educación de las niñas y darles las mejores herramientas que por lo menos yo he encontrado para poder fomentar en ellas el interés por la lectura, el interés por la ciencia, el interés por las matemáticas. Muchísimas gracias. Me queda clarísimo que es un libro guía, que es un libro que nosotras tenemos que valorar porque creo que también dejas mucha de tu personalidad, de las experiencias que has vivido a lo largo de tu vida y que las mencionas muy bien porque las vas abordando de una manera muy sutil, muy interesante y que me encanta que al final de cada capítulo del libro hablas acerca de los, quizá los prototipos de mujeres a los que pueden aspirar las niñas, ¿no? Mujeres contemporáneas, mujeres que han hecho historia en diferentes áreas, ¿no? En el caso, por ejemplo, me encantaría que abordáramos el capítulo número 2 que mencionas acerca de las habilidades en materia de dinero. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado y nos hemos dicho, hay que de verdad poner una asignatura desde la infancia, que no solo en México, alrededor del mundo, que nos enseñen a cómo ser realmente financieramente responsables, ¿no? Administrar nuestro dinero, pero no solo eso, o sea, enseñar a los niños a que realmente, como tú bien lo mencionas, sea un superpoder, ¿no? Esto lo vean como un superpoder, que comprendan el valor del dinero y sobre todo, pues lo más importante yo creo que podamos rescatar de ello es cómo utilizar este dinero para conseguir un objetivo personal. O sea, el tema de las finanzas a mí me pareció fantástico y ahí no sé si nos puedas un poco ampliar. Sí, por supuesto que sí. Fíjate que el tema del dinero es uno en el que a mí me interesaba mucho porque precisamente una de las, en términos de irnos hacia atrás y hablar de las cosas que a veces a las mujeres no nos permiten salir adelante, que nos atan en términos de aguantar violencias, incluso violencia intrafamiliar, tiene que ver precisamente con la dependencia económica. Y el hecho de tener independencia económica me parece que para una mujer es es uno de los superpoderes, ¿no? Y aprenderlo desde niña, creo que es algo que deberíamos de fomentar. Evidentemente creo que es algo, una habilidad que deberían de tener todos los niños y las niñas, pero particularmente las niñas, porque nos dan una gran independencia. Entonces, cuando yo empecé a hacer esto, fue un poco en pensar, bueno, ¿cómo le hago con mis hijas para que puedan aprender no solo el ahorrar dinero, sino entender el valor del dinero y cómo ganarlo? Entonces, pues fue también ponerme a investigar y hacerlo directamente con ellas, ¿no? Entonces les abrimos su cuentita de banco, obviamente están muy pequeñas todavía, así que era el banco de mamá, y el banco de papá, les tenemos ahí sus cuentitas y todo. Ellas solitas se han puesto a ahorrar su dinero de los regalos que les dan y demás. Y ha sido tratar de fomentar en ellas, empujarlas a utilizar su dinero de manera inteligente, ¿no? Porque también es esto, ¿no? Nos daban a nosotros probablemente, a algunos de nosotros, el domingo, ¿no? Y entonces nuestro domingo íbamos y en ese momento nos lo gastábamos en los dulces, íbamos a la tienda y a gastar en dulces. Y un poco es empezar, y lo que viene en el libro es empezar a fomentar en ellos el crearse metas, ¿no? ¿Quieres conseguir este juguete? No te lo voy a comprar yo. Tú puedes ahorrar para comprártelo. Y entonces empieza el interés de, ok, puedo empezar a guardar este dinero que me dan cada fin de semana
para comprarme algo, ¿no? Mis hijas, por ejemplo, se terminaron comprando sus bicicletas, ellas solitas, no se las regaló ni Santa Claus, ni los Reyes Magos, ni los papás. Ellas se compraron sus bicicletas cuando tenían 8 años, ya con lo que habían ahorrado de todos sus cumpleaños y de todos los domingos. Entonces, ellas querían tener una bicicleta, nosotros les dijimos, no les vamos a comprar bicicleta, ahorren su dinero y se comprarán su bicicleta. Lo entendieron bien y ahora pues se compraron su bicicleta, ¿no? Entonces, es un poco esto, es un poco darles estas herramientas, pero sobre todo darles los incentivos. Los niños, la verdad es que si algo sí he aprendido mucho con ellas, es todo es juego, todo puedes hacerlo juego y todo puede ser maravillosamente interesante cuando es un juego. Cuando las niñas son más grandes, tienen la posibilidad ya de abrir una cuenta de banco. A partir de los 11, depende de cada país, pero a partir de los 11 y entre los 11 y los 13 años pueden abrir su cuenta de banco y el tener una tarjeta que diga de un banco, que diga tu nombre, es una cosa que a una niña le hace sentir verdaderamente empoderada, ¿no? Y yo de verdad las invito a las que sean mamás y que tengan hijas que sean preadolescentes o estén a punto de llegar a la adolescencia, a que hagan esto, ¿no? Que les ayuden a abrir su cuenta de banco. Por eso te vuelve muy responsable, te vuelve así como, ok, ya tengo una cuenta de banco, ya tengo algo de qué hacerme responsable. Varios de esos tips vienen precisamente en el capítulo 2, ¿no? De cómo hacer para fomentar este interés y cómo hacer, como algunos tips que les pueden incluso ayudar a conseguir dinero, ¿no? Empezar un negocio chiquito, cositas así, ¿no? Definitivamente. Y sobre todo hay una parte que mencionas que es interesantísima también, no solo el saber recibir el dinero o invertirlo, sino también cómo gastarlo en causas también nobles que nos provoquen y nos hagan sentir bien moral, espiritualmente y que también brindemos algo a la sociedad, ¿no? Demos esa parte también muy interesante. Me gustó mucho. La verdad es que es un capítulo muy bonito. El capítulo 3, por ejemplo, yo creo que ya es the core, ¿no? De este libro, es cómo consigues efectivamente que las niñas se interesen por la parte ya de las ingenierías, de las matemáticas y de la ciencia, las GEMS, ¿no? Y por supuesto STEM. Ahí me pareció también fundamental cómo vas explicando a detalle cómo pueden interesarse en tema de codificación, por qué importa la codificación, que lo puedes aplicar a diferentes áreas que muchas veces quizá nosotras desde niñas no se nos dijo, que puedes utilizarlo en temas de medio ambiente, de salud, del espacio, del arte, y que me parecen pues muchísimas experiencias, muchísimas habilidades que vas mencionando a lo largo de este capítulo, incluso la música, ¿no? El entretenimiento, nuestro día a día, que yo creo que ninguna ocasión te paras a pensar cuando eres pequeño, pues que esto lo puedas pues vislumbrar, ¿no? No lo vislumbras cuando lo puedes utilizar en tantas cosas, ¿no? Y vas explicando conceptos básicos tan interesantes, ¿no? O sea, son cuestiones que tú pues las haces nada aburridas y que estás diciéndoles a las niñas que realmente pueden crear, ¿no? Pueden crear y llegar a tener unos impactos positivos en la vida internacional de su país brutales, ¿no? Incluso me encanta cuando mencionas pues a cada mujer que va destacando en la ciencia Marie Curie, en la tecnología Katherine Johnson, en la ingeniería Ellen Ochoa, en las matemáticas Ada, perdón, Lovelace, y que son también mujeres que nosotras conocemos, pero que cuando quizá éramos más jóvenes no teníamos ni idea que existían. Entonces, a mí me llama mucho la atención ahí esta explicación y ahí, ¿qué nos puedes también mencionar en este ámbito? ¿Cómo es que te llamó meter también un capítulo específicamente a GEMS? Pues mira, yo voy a confesar algo aquí, sin que me escuchen mis hijas, porque no lo saben, ¿no? A mí de niña no me gustaban las matemáticas. Yo crecí precisamente con este estereotipo a ver, yo soy la más chica de 6 hermanos. Y vaya, yo crecí con esta idea de que ya todos los de arriba, todos los más grandes decían, las matemáticas son dificilísimas. Y cuando llegaban al momento de las fracciones, la suma, la resta, las multiplicaciones de fracciones, no, bueno, los quebrados eran quebrados de cabeza. Cuando yo llegué ahí, yo ya venía asustadísima, ¿no? Yo ya venía con la idea de que las matemáticas eran dificilísimas. Y entonces creces con eso, creces con la idea y de verdad y es una de las cosas que a mí me marcó mucho ahora sí que con mis hijas, tratar de cambiar este estereotipo. Crecí con la idea de que no era buena,
Y yo de niña, una de las cosas, yo quería ser oceanógrafa o yo me quería dedicar a la biología marina o alguna de esas cosas. Cuando llegué a la prepa, bueno, al CCH porque estudié en la UNAM, cuando llegué al CCH y dije, bueno, para poder estudiar oceanografía o biología voy a necesitar matemáticas. Y se acabó el sueño de toda la vida de querer ser oceanógrafa porque yo no era buena, o eso pensaba, no era buena para las matemáticas. Así que entonces me fui a las ciencias sociales, cosa que no me arrepiento, amo mi carrera, soy abogada, me encanta lo que hago, pero de alguna manera una cosa tan sencilla como esa te marca para determinar el rumbo que vas a tomar en tu vida. Cuando yo llegué ya con mis hijas, dije, quiero que sean lo que ellas quieran ser. Si quieren ser abogadas, qué felicidad. Y si quieren dedicarse a la ciencia o la ingeniería, qué felicidad también. Pero quiero que tengan la oportunidad de decidirlo, no por la falta de confianza en sí mismas, sino porque simplemente ellas quieren hacer lo que quieren hacer. Si quieren ser ingenieras, quiero que crean que pueden serlo porque tienen la capacidad para hacerlo. Ya en mi vida adulta, cuando llegué a los trabajos, empecé a toparme en algún momento, llegué a un trabajo en el que me tocó hacer toda la contabilidad, era una asociación civil y me tocó llevar toda la contabilidad y me tocó hacer números y me di cuenta que era muy buena para hacer números y que había vivido en el error, ¿no? Que no era mala para los números, ¿no? Y que era muy buena para eso. Entonces, de ahí surgió esta idea y dije, bueno, cuando estaba embarazada dije, no quiero que crezcan con esto, así que literalmente desde que nacieron yo me la he vivido hablando con ellas de lo maravilloso y lo fantástico que son las matemáticas y la ciencia y que qué bonito es hacerlo y pues he tratado de conseguir sobre todo algunos ejercicios, algunos experimentos muy básicos, ¿no? Y vienen en el libro, tengo ahí, por ejemplo, de más chiquitas les ponía a hacer este experimento de hacer arcoíris y pintar con leche y con gotitas de color vegetal y aceite, ¿no? Entonces, explicarles ahí, ¿no? Cómo funciona la tensión en el agua, ¿no? ¿Qué es esta capita? ¿Qué pesa más el agua, pesa más el aceite? Este tipo de conceptos que pues parecen una nimiedad, pero han empezado a entenderlos desde chiquitas y les gusta, ¿no? Entonces, empecé a buscar este tipo de cosas un poco para hacérselos atractivo, pero también para convencerlas de que las matemáticas no son difíciles, son una cuestión de práctica, practicar todos los días. Y practican todos los días hacen matemáticas. Aquí sí, en esta casa, no hay día en que no practiquen por lo menos 20 minutos hacer ejercicios de matemáticas y la verdad es que les ha resultado bastante bien. Y bueno, pues a mí me ha demostrado que hubiera sido muy buena para estudiar biología marina y hubiera sido una gran oceanógrafa seguramente. Entonces, de ahí surgió esa idea, esta cuestión de la ciencia, me parece que es increíble todo lo que puedes hacer, toda la parte tecnológica, me parece que es una generación que está viviendo con cosas que nosotros teníamos la televisión a color, ¿no? Y empezamos con el Nintendo, ¿no? El Mario Bros. Y apenas estábamos con eso. No, bueno, a ellas ya les va a tocar la era de la inteligencia artificial, les está tocando una cosa completamente diferente y aprender a codificar a los 8 o 9 años. Ellas ya han llevado muchos ejercicios de codificación, no solo conmigo, sino también en la escuela. Y esta cuestión también que lo pongo ahí, hay herramientas, hay posibilidad de encontrar cosas que puedes hacer con tus hijos o con tus hijas no solamente en cuestiones matemáticas, ¿no? Sino como bien lo decías, puedes pintar, aprender a codificar y pintar y hacer arte, ¿no? Puedes aprender a codificar y hacer muñequitos, pueden hacer millones de cosas y eso es maravilloso y me parece que incentiva muchísimo la creatividad y también pues le da a los niños herramientas que nosotros ni remotamente teníamos y que nos ha tocado aprenderlas de adultos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que efectivamente tomando una de mis experiencias, recuerdo que cuando salí al extranjero por primera vez, pues recientemente estábamos con el internet, con las redes sociales de Facebook y algunas otras que no te permitían tener todavía una comunicación virtual con tu familia en otra parte del mundo. Y entonces tenías que utilizar todavía el teléfono y pues era muy difícil y muy costoso. Y en la actualidad, efectivamente, ya los niños pues les va a tocar, ya lo estamos viviendo en la actualidad, la inteligencia artificial que está revolucionando diversas materias, incluidas que a mí me fascina hablar acerca del tema de la salud, ¿no? Con la inteligencia artificial y que creo que es una de las barreras que tenemos que derribar en nuestra sociedad para que se utilice más
de la mejor manera, por supuesto, o sea, sin tener que recurrir a diversas cuestiones erróneas, pero que la inteligencia artificial desde luego viene a tener esta pauta esencial en nuestras vidas. Y eso es algo que las niñas también tienen que descubrir y que tienen que querer hacer, porque efectivamente muy poco conocíamos cuando éramos más pequeñas y a lo mejor aborrecíamos estas ciencias exactas, pero que hoy son tan necesarias como el aire que respiramos. Y muchísimas gracias por esas aportaciones. También les recordamos a toda la audiencia que si desean realizar preguntas y respuestas, estaremos atentos a cada una de ellas y que por favor siéntanse en la libertad de preguntarle lo que necesiten a la doctora Solange, que tenemos el privilegio de tenerla el día de hoy. Y me gustaría seguir abordando contigo pues estos capítulos. Me encantaría pasar al número 6, que habla acerca del liderazgo, justamente de cómo encontrar esa voz interior que te hace explorar, querer ir más allá, de ser valiente, de buscar pues nuevas oportunidades, porque pues muchas niñas no tienen ese tipo de oportunidades en la vida. Muchas nacemos con privilegios y muchas otras no, ¿no? Que se van formando pues conforme pasa el tiempo, con las propias becas que se les van otorgando, por propias becas que van buscando, o oportunidades que ellas mismas se van forjando en la vida, ¿no? Y una de las cosas que tocas y me parece fundamental es el tema de la empatía. Cómo tenemos también que ser como mujeres líderes desde la infancia, empáticas, tener pues esa intención también de impactar todo lo que hacemos de manera lo más positiva posible, pero también de buscar, y bien lo mencionas en tu libro, buscar tiempo para nosotras, porque no todo es trabajo, no todo es dedicarle una vida entera al liderazgo que tienes como mujer, que por supuesto lo que nosotros buscamos es más roles en los puestos de dirección a nivel político, a nivel privado, en todos los sectores y todos los ámbitos, pero también en la actualidad, después de la pandemia que hemos vivido, indiscutiblemente es necesario dedicarle también tiempo a nuestra salud mental, a nuestra salud física y a nuestra salud emocional. ¿Qué nos puedes también comentar en esta parte? Fíjate que aquí este es uno de los temas que me parece fundamental, porque cuando somos niñas no nos enseñan verdaderamente a ser líderes. Es una cuestión también, se parece mucho también al tema de las matemáticas. Cuando eres niña, cuando estás en la primaria sobre todo, ¿no? En la primaria y en la secundaria, pareciera, ¿no? E incluso hay un montón de estudios que lo demuestran, pareciera que como niña no eres igual de buena que los niños para las matemáticas, para las ciencias y también para el liderazgo, ¿no? Los niños hablan más, los niños tienen más participación. Y es bien curioso porque hay estudios que, que prueban, ¿no? Cómo a partir de los 8, y esta era una de las cosas que también a mí me preocupaba y me sigue preocupando porque estamos todavía en esa edad con mis hijas. Eh, a partir de los 8 años, es curioso, ¿no? A partir de los 5, las niñas a los 5, entre los 5 y los 8 años, consideran que pueden ser lo que ellas quieran, ¿no? Pueden ser astronautas, ingenieras, lo que quieran. Tú le preguntas a una niña qué quiere ser y te dice que quiere ser bombera. Pero pasados los 8 años, empieza una regresión súper extraña, ¿no? En la que las niñas ya no se sienten capaces, suficientemente capaces para hacer, para estar en este tipo de materias, ¿no? De STEM y tampoco para estar al frente como líderes, ¿no? Hay un estudio por ahí que cuando estaba haciendo el libro lo estuve revisando y decía que el 80% de las niñas entre los 9 y los 12 años no se considera líder, ¿no? Y entonces es como, ay, ¿dónde? Sí, como me generó un poco de conflicto porque no es una cuestión, a ver, por supuesto no todas vamos a ser líderes, no todos tenemos diferentes caracteres y qué bueno y así nos aceptamos, pero hay muchísimas niñas que tendrían esta posibilidad, que podrían hacerlo, pero por cuestiones de baja autoestima, ¿no? No lo hacen, no levantan la mano. Y entonces es una cosa de simplemente a veces es simplemente darles el empujoncito, ¿no? De decirles cómo puedes dar un paso hacia el liderazgo y de eso precisamente se trata este capítulo, ¿no? Tiene varias cosas que tienen mucho que ver con algo que yo me dedico también un poco al coaching y hago coaching empresarial y tiene que ver con el liderazgo consciente, ¿no?
Y traté de aplicar todo lo que yo sé y lo que he aprendido en esta carrera del coaching y lo que he hecho en la cuestión empresarial hacia las niñas, ¿no? Un poco aplicado a su lenguaje y tratar de bajarlo un poco a algo que ellas pudieran entender, ¿no? Esta parte de entenderte, ¿no? De estar perfectamente consciente de quién eres, de cuáles son tus debilidades, de cuáles son tus fortalezas y cómo puedes tú diariamente, ¿no? Escribir sobre tu día, porque les doy algunos tips muy prácticos en el libro, ¿no? Para entender cómo te estabas sintiendo en el momento en el que te sentías, ¿no? Si tuviste un mal día, cómo te sentiste y escribe sobre eso. Y entonces eso empieza a crearte a ti, ¿no? A ti como niña, a ti como mujer, porque lo podemos aplicar todas, esto no solamente aplica para las niñas, ¿no? Lo podemos hacer todas. ¿Cómo te sentiste y por qué te sentiste de esa manera? ¿No? ¿Qué fue lo que desató un sentimiento? Entonces, esta cuestión de entenderte es el primer paso para el liderazgo. Lo siguiente es el self-improvement, ¿no? La mejora diaria de ti misma, ¿no? Cómo tú como persona, al momento en el que empiezas a conocerte mejor, puedes también establecer metas de cómo vas a mejorar todo aquello que consideras que necesitas mejorar. Ah, pues yo no participo mucho en la clase porque pues me da un poco de pena, ¿no? Bueno, pues no participes todos los días, pero entonces ponte la meta de participar una vez al día. Yo no hablo en las juntas de trabajo todos los días, pues ponte la meta de por lo menos hablar una vez en una junta cada semana, ¿no? Entonces, establecer metas me parece súper importante. Y, por ejemplo, esta cuestión de la empatía, ¿no? De mantener la calma en los momentos de estrés, de cómo tener la intención de impactar con las acciones que tú haces, ¿no? Las niñas, por ejemplo, se preocupan mucho, y esto es una cuestión ahí sí de género. Nosotros nos preocupamos mucho por nuestro entorno, ¿no? Por lo que sucede con el medio ambiente, con los animales, ¿no? Ves a la mayor parte de las niñas, las ves siempre y las veo con mis hijas en la escuela, ¿no? Casi todas las niñas están preocupadas por los animales en peligro de extinción. Bueno, está muy bien preocuparte, pero entonces, ¿qué puedes hacer para tener un impacto, para ir más allá, para que entonces tu actitud no solamente, o tus acciones no solamente sean acciones chiquitas, sino que busques verdaderamente tener un liderazgo? Entonces, en el libro hay un montón de tips que la verdad creo que ahí sí, a mí por lo menos cuando empecé a aprender todo esto de liderazgo consciente, lo aplico conmigo misma, lo aplico con las personas, mis coaches, con la gente que trabajo. Y bueno, evidentemente traté de aplicarlo para las niñas y creo que pueden ser herramientas muy útiles para que ellas puedan empezar a dar un paso en el crecimiento de su propio liderazgo personal que pueda terminar impactando, pues evidentemente a la sociedad, que es lo que todos queremos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que este también es uno de los capítulos en el cual hice más clic, que realmente, pues yo misma soy mentora con diversos alumnos, algunos estudiantes, pues con gente que te pide, ¿no? También ese apoyo, ese empujón y que a veces no saben hacia qué camino tomar, porque efectivamente están pues en una disyuntiva, pues laboral, académica, en fin, de diversas cuestiones y creo que este capítulo intenta que efectivamente pues las niñas sepan hacia dónde pueden dirigirse, ¿no? Hacia qué sector, hacia qué parte y cómo poder colaborar entre todos, o sea, hacer equipo y tratar de buscar que efectivamente lleguen a ser un líder, una líder y que representen pues esos valores que nosotras estamos buscando como mamás, como futuras mamás y como mujeres empresarias, como mujeres en política y dado pues un año tan relevante como el que está viendo también el mundo de materia electoral, donde estoy segura pues que muchas niñas ya están poniendo sus ojos en yo quiero ser candidata en alguna ocasión, ¿no? Entonces te agradezco mucho también que nos hayas hablado un poquito más de este capítulo que me pareció fantástico y ahora me encantaría hablar acerca del capítulo 7 que también es muy relevante acerca de Skills for Safety, que quizá pues es uno de los capítulos que realmente yo no había visto en ningún libro que se dedicara pues al empoderamiento femenino, a ver que efectivamente las niñas, las mujeres se interesaran por ciencia ni nada, pero en este caso estamos hablando del más de temas digitales, ¿no? También sé que mencionas, por ejemplo, cuestiones de defensa personal que me parecen fundamentales, pero también hablas sobre la huella digital que una niña puede ir dejando con esta era en la que estamos viviendo, con la propia inteligencia artificial que ya hemos discutido, con todas las cuestiones que nos rodean
de esta sociedad tan dinámica que tenemos en nuestros días y que puede dejar, ¿no? O sea, nuestros hijos, pues una huella que efectivamente pues no todo va a ser bueno y que dentro de esa misma huella puede haber casos tan especiales y tan impactantes como el tema del cyberbullying, que está tocado siempre desde de la parte, por ejemplo, de derecho, parte de temas de cuestiones de delitos, pero nunca lo había leído, por ejemplo, de cómo tratar que las niñas entiendan o que estos niños también desde la infancia comprendan que efectivamente es necesario ser cuidadosos en esa parte, ¿no? Pues intentar combatir este tipo de ciberbullying, este tipo de huellas digitales que nos pueden llevar también a casos muy importantes de delitos, que es lo que no buscamos, ¿no? Y obviamente, pues me sorprendió mucho este capítulo para bien, porque creo que se toca poco y es fundamental, es necesarísimo que las niñas conozcan este tipo de cuestiones y sobre todo mencionas al final del capítulo la importancia de decir sí al no. También, que tiene que ver mucho con el anterior capítulo, que es el tema de liderazgo, ¿no? También por nuestra salud mental, por nuestra salud física, por nuestra salud emocional, de muchas veces querer abarcar todo lo que se nos viene y decir a todos, sí, 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 yo puedo con una presentación, yo puedo con realizar, pues, viajar a otro país, estar hablando, no sé, 40 idiomas, pero a veces es importante, efectivamente, lo que habíamos mencionado en otro de tus capítulos, de sentarte, tener momentos en calma y de aprender a decir no, porque es mucho más relevante a veces buscar esa parte, ¿no? También ese equilibrio, ese balance. En esta parte, ¿qué nos podrías mencionar, Solane? Pues mira, para mí este capítulo era súper importante porque eh, la época, ahora sí que cuando eres mamá, ¿no? La época que más nos preocupa, creo que a todos las mamás y los papás es la época de la adolescencia, ¿no? Todos pasamos por ahí, sabemos cómo es, ¿no? La vivimos, sobrevivimos, aquí estamos, no salimos tan mal. Pero creo que algo muy importante que tiene que ver precisamente con esto último que mencionas, ¿no? Y empiezo por ahí con cómo aprendes, cómo le enseñas a una niña a saber decir no. Porque una de las cosas más importantes en esa época es la aceptación, ¿no? El poder pertenecer a un grupo, el sentirte aceptada en un grupo, el sentir que pues son tus amigos y entonces para que seas aceptado en el grupo, pues probablemente necesitas fumar, probablemente necesitas pues tomar alcohol, porque los demás lo hacen y entonces para sentirte parte y no sentirse el raro del grupo, ¿no? Entonces tal vez no tomas alcohol y no te gusta, pero pues necesitas que los demás te acepten y entonces vas y lo haces, porque sucede, lo vivimos todos, todos pasamos por ahí. Y de verdad yo ahí definitivamente le agradezco a mi mamá el haberme enseñado a decir que no, ¿no? El haberme enseñado a decir que no y que el que no implicara que los demás no me aceptaran, ¿no? Que los demás me aceptaran precisamente con todo y mi no, ¿no? Con todo y lo que eso podría implicar de rareza, ¿no? En una edad tan importante. Entonces, por ahí comenzó ese capítulo, literalmente con eso lo termino, pero ese capítulo empezó precisamente con el cómo saber, cómo decirle sí al no, cómo aprender a decir que no. Y a partir de ahí me surgieron muchas cosas de, pues, ¿cómo le haces para enseñarle a una niña a defenderse? Porque cuando empiezan a crecer, ¿no? Yo ahora lo veo, ya quieren irse solos a la escuela, ya, ¿no? Entonces, pues tú como papá estás ¿no? Con el alma en un hilo la primera vez que tus hijos se van a la escuela solos por primera vez, niños o niñas, ¿no? Pero particularmente con las niñas, pues evidentemente necesitamos enseñarles a defenderse, ¿no? Hacia afuera, en lo físico, pero también, como bien lo decías, en los medios digitales. Y creo que ahí tenemos una gran falla como sociedad, ¿no? Todos estos casos de ciberbullying, todos estos casos que han llevado, afortunadamente, pero que han tenido que llevar a la creación de leyes especiales, por ejemplo, como la ley Olimpia, me parece que como sociedad les estamos fallando a las niñas, ¿no? Les estamos fallando en términos de que no les estamos dando las herramientas para aprender a defenderse en el mundo digital. ¿Cómo le haces para compartir información y entender que la información que estás compartiendo básicamente, una vez que sale de tu teléfono celular, una vez que la compartes en una red,
básicamente puede ser pública. Por muy encriptada que te digan que va a estar, no lo va a estar. Entonces, hasta que los niños y las niñas no entienden esto, porque esto aplica para todos, ¿no? El libro está dirigido a las niñas, pero definitivamente esto es para niños y niñas. Entonces, cuando tú logras como niño o niña entender por qué, por ejemplo, ¿no? Y esto sí es una anécdota muy particular. Creo que no la puse al final, tuvo que salir del libro porque ya eran muchas páginas, pero una anécdota que sí hay ahí con mis propias hijas es, todas sus amiguitas y sus familiares, ¿no? Suben fotos en Facebook de sus hijos y demás. Yo soy un poco paranoica, entonces yo no subo fotos de ellas. Y en algún momento no las subí, primero por la cuestión de seguridad, pero después fue un tema mucho de respeto, ¿no? Porque dije, a ver, empecé a ver, ¿no? Empezaron hace algunos años, empezaron los memes de los bebés y yo dije, híjole, ¿qué tal que en una de esas yo subo una foto de mi hija que me parece tiernísima y bella y a alguien le parece graciosísima y la toma y la convierte en un meme? Y entonces he leído las historias de los niños meme, ¿no? Años después, algunos de ellos lo tomaron a broma y sobrevivieron, para otros no fue tan fácil. Y dije, yo no quiero que eso pase con mis hijas, por puro respeto por ellas, no quiero ir dejando huellas y ya ellas cuando llegue el momento podrán decidir lo que quieran compartir en las redes, pero no quiero yo ir dejando esa huella. Ahí comenzó todo y después dijo, bueno, es importante que ellas entiendan. Me preguntaron, ¿no? ¿Por qué nosotros no salimos? ¿Por qué no salimos en las fotos? Todos nuestros amiguitos salen y la escuela, ¿no? Te pide el permiso escrito para poder compartir en sus redes sociales y yo no di permiso, ¿no? Entonces mis hijas no salen y las tenían que quitar de las fotos y eso era para ellas así como pues nos quitan de las fotos. Bueno, fue complicado explicárselos, ¿no? Fue muy complejo sentarme con ellas, decirles, enseñarles los memes, ¿no? De mira, a ver, subieron alguna vez este bebé y le pasó esto y esto y esto. Me costó un poco de trabajo, pero hoy mis hijas lo entienden perfecto, saben que no existen sus caras en las redes sociales, saben que no están ahí, que no van a estar hasta dentro de muchos años. Y entonces ya lo entienden, ya les queda claro, ya tienen como mucha claridad en términos de, ok, no voy a salir por cuestiones de seguridad, pero también por cuestiones de respeto, ¿no? Entonces, cuando ellas tengan la edad de decidir que quieren salir, pues ya tendrán su red social y lo harán. Y creo que eso es muy importante y se lo debemos a las niñas y los niños como sociedad. Como papás o mamás nos parece graciosísimo, nos parece muy tierno, nos puede parecer muy todo. Y como sociedad somos muy irrespetuosos con los hijos y las hijas de los demás y los usamos como meme y eso me parece lamentabilísimo. Y creo que el que los niños y las niñas lo sepan, les ayuda también a protegerse y autoprotegerse, evitarles el cyberbullying gracias a eso, evitar que compartan cosas que pueden llegar a molestarlos después, ¿no? Totalmente de acuerdo, no podría de verdad estar más de acuerdo contigo, querida Solange, porque efectivamente es pues derecho a la intimidad. Da igual que seas un personaje público o seas un personaje que tiene o bueno, una persona normal, común y corriente que tiene una red social, pero efectivamente después, ¿cómo proteges a tus niños? Entonces, bueno, pues me encanta. Yo creo que nuestra conversación de momento llega a su fin. Vamos a dar paso a las preguntas que nos está haciendo la audiencia, tanto a los miembros de Comexi como el público en general. Y te voy a lanzar la primera, que es de la doctora Aribel Contreras, a quien también saludo con mucho gusto, nos manda un saludo y te pregunta, ante la coyuntura política que vivimos en México, ¿cómo creen que impactará el tener a una mujer como presidente dentro del desarrollo de las soft skills en las niñas, adolescentes y mujeres? Pues mira, yo creo que va a impactar mucho porque finalmente el poder ver, fíjate que una cosa bien interesante también, ¿no? Cuando yo me dedico al análisis político, entonces en mi casa se escuchan noticias todos los días, hablamos de los debates, vemos las noticias, vemos a los políticos por todos lados. Entonces mis hijas están acostumbradísimas a eso. Cuando fueron las elecciones en Estados Unidos y estaba como candidato Joe Biden y Donald Trump, ¿no? Se repitió la historia ahora, pero en esas elecciones hace 4 años, mis hijas pues estaban viendo y me preguntaron un día, oye mamá, ¿pero por qué solo son dos hombres? Y yo, porque son dos hombres, ¿no? ¿Y qué les respondes, no? Porque verdaderamente para ellas, ¿no? Y luego además, viniendo de todo este empuje que les llevo dando después de tantos años, ¿no? Dándoles biografías de mujeres exitosas, mujeres en ciencias, en todo, el liderazgo y en todo, y de pronto es,
ves que los candidatos en las elecciones en Estados Unidos son hombres, ves que los candidatos en otro país son hombres, ves que la mayor parte de los políticos son hombres, ves que las mesas de discusión son hombres, pues de pronto es como, o sea, pues me dicen por un lado esto y por el otro esto, ¿no? Entonces, pues es muy complejo y yo la verdad es que creo que definitivamente sí va a ser un incentivo para las niñas, especialmente para las jóvenes y las adolescentes que están buscando perseguir una carrera política, el poder ver que una mujer ya tiene la posibilidad de llegar a ser presidenta. Vamos a tener una presidenta sí o sí en México y creo que eso va a cambiar. Ahora, es muy importante no pensar que eso va a cambiar la forma de gobernar. A mí no me gustan los estereotipos y pensar que lo van a hacer mejor, maravillosamente bien, porque son mujeres. Honestamente, me parece que ahí podemos equivocarnos y generar una perspectiva que puede ser errónea y que puede costarnos mucho. Son mujeres y pueden cometer errores, como todos podemos cometer errores. Pueden hacerlo muy bien o pueden hacerlo muy mal. Eso ya lo veremos, nos tocará verlo. No porque sean mujeres lo van a hacer maravillosamente bien, y entonces no porque sean mujeres y lo hayan hecho mal, si es que lo hicieron mal, ojalá que no, por el bien del país y por el bien de todos, ojalá que no, pero si se equivocan y lo hacen mal, eso no significa que las demás mujeres no vayan a llegar porque ya una de ellas lo hizo mal. Entonces yo creo que sí, para mis hijas por lo menos, ahora que saben que hay dos mujeres y que va a haber una mujer presidenta, a ellas les emociona muchísimo, ¿no? Saben que va a haber una mujer en presidenta en México y eso es increíble. Por primera vez va a haber una mujer presidenta. Creo que sí, creo que ayuda muchísimo a las jóvenes y a las niñas a empoderarlas y a decirles, por supuesto que se puede. Hay lugares, a todos los lugares a los que quieras llegar, sí se puede. Cuesta trabajo, pero se puede. Totalmente, muchísimas gracias, Solange. La verdad es que es una pregunta muy interesante por el contexto que estamos viviendo y hace unas semanas me estaban haciendo precisamente la misma pregunta en una revista pues de tiraje nacional y justo les mencionaba lo mismo, que creo que ha llegado el momento en que también una mujer demuestre que gobierna tan bien o mejor que un hombre, sin también rozar estereotipos, ¿no? Pero que tenemos esas mismas también altas cualidades y capacidades para gobernar, competencias técnicas, compromiso social, vocación de servicio y una capacidad de diálogo para liderar pues este consenso que nuestro país necesita. Entonces creo que esa es una pregunta clave y vamos a dar paso a la siguiente. No nos dice quién es, pero te pregunta. Solange, el texto es extraordinario. Muchas felicidades por este gran libro. ¿Qué le dirías a esas niñas y a la sociedad que realmente no tienen ni han tenido una red de apoyo familiar para que les sea más fácil poner límites y empoderar en lo profesional y en lo personal? Muy complicado, la verdad. Yo creo que, yo obviamente no sé tu historia, pero yo creo que muchas de nosotras en las generaciones previas no tuvimos tampoco muchas redes de apoyo porque no lo sabían, no por falta de ganas ni por falta de interés de nuestras mamás, sino simplemente porque no se sabía. Como les decía al principio, yo crecí con todos los estereotipos posibles en términos de de lo que podíamos ser capaces las niñas, ¿no? De lo que podíamos hacer en términos de ciencias, matemáticas, etcétera. Afortunadamente también crecí con una mamá que no se daba por vencida, tampoco a ella le gustaban las matemáticas, por cierto, ¿no? Entonces probablemente de ahí venía el primer conflicto. Sin embargo, me parece que la forma en que nosotros, alguien que no ha podido o ha crecido sin estas redes de apoyo, me parece que algo que, al menos desde mi propia experiencia, algo que te puede servir es simplemente las ganas de querer hacer las cosas. Simplemente las ganas de tener algo diferente, ¿no? Yo insisto, lo puedo decir, a ver, en términos de herramientas para ser mamá, como se dicen el dicho por ahí, nadie te enseña a ser mamá, nadie te enseña a ser papá. Y la verdad es que es buscarle un montón, es querer, es tener las ganas de hacerlo diferente, ¿no? Yo lo quería hacer diferente, no sé si lo estoy haciendo bien o no, creo que no lo estoy haciendo tan mal porque ahí veo a mis hijas que ahí van creciendo, ya me dirán ellas, ¿no? Cuando sean grandes, ojalá que lo esté haciendo bien, confío en que lo estoy haciendo bien, pero no lo sé. Básicamente vamos como por instinto, ¿no? Vas un poco por instinto y creo que todos vamos un poco así, ¿no? Nos vamos moldeando incluso a nosotros mismos, también un poco así. Esto que decías, Georgiana, al principio, de cómo nos forzamos a nosotras mismas a ser mejores y a ser maravillosas y a hacer 800 cosas y aceptar conferencias, entrevistas, invitaciones
y saturar tu agenda porque crees que eso es lo que te va a empoderar, todas hemos pasado por ahí, ¿no? Hasta que en algún momento tú misma te das cuenta de que no es así, ¿no? Y entonces, pues básicamente depende mucho de ti mismo, ¿no? Depende mucho de ti mismo. Y yo creo que nosotros como sociedad, los que ya lo sabemos, los que ya estamos empoderados, los que sí tenemos una red de apoyo, pues nos toca ayudar a los demás. Nos toca ayudar a todas aquellas generaciones que sabemos que no tienen todas estas herramientas y un poco también por eso tenía esta intención del libro, ¿no? De por lo menos darle a alguien un poquito de las herramientas que a mí personalmente me han servido para empoderar a mis hijas, para ayudarles, para empujarlas, para que tengan amor por la ciencia, amor por la lectura. Son cosas que a mí me han servido y de alguna manera trato de poner, ahora sí que es mi granito de arena con la sociedad, de darles algunas herramientas que creo que pueden ser útiles y que pues están ahora sí que al alcance de la mano. Es un libro muy chiquito, no es una cosa súper difícil de leer y lo pueden leer papás, mamás, y lo pueden leer las niñas, y para todos es útil, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que a nosotros también nos corresponde como sociedad cumplir con eso y apoyar con eso, ¿no? Así es, querida Solange. Pues avanzamos con la pregunta de Andrea Navarro, que te dice, si bien sabemos que en los últimos años la huella digital de todas las personas ha aumentado, derivado de la pandemia por COVID-19, ¿cómo equilibrar el acceso, conocimiento y uso de las redes sociales y de cualquier tipo de plataforma digital? Teniendo en cuenta, de acuerdo con las últimas estadísticas, que las mujeres jóvenes y adultas son las que menos tienen conocimiento y dominio de estas herramientas digitales, versus los hombres, que apenas el 23% usa el Internet para potenciar su propio desarrollo. Pues mira, yo no voy a decir cuántos años, pero hace bastantes años, tuve la posibilidad de participar en un proyecto de Naciones Unidas. Era una red de jóvenes que estábamos trabajando por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y en esa red tuve la posibilidad de estar en África, de estar en muchos países muy pobres. Estuvimos en el África subsahariana, estuvimos en Marruecos, estuvimos en un montón de lugares en donde apenas en aquellos años estaba llegando la tecnología celular. Tampoco es que estuviéramos sumamente desarrollados en otros lados, ¿no? Así que imagínense cómo estaba, ya tiene muchos años, no hagan cuentas para que no sepan cuántos años tengo. Eh, pero tiene muchísimos años, pero no había, y las que menos tenían acceso en aquel entonces al Internet y a la tecnología celular, por ejemplo, eran evidentemente las niñas, ¿no? Y entonces sí tenemos una deuda como sociedad con las mujeres y las niñas. ¿Qué se hizo? ¿Qué proyectos se hicieron en aquel momento? A través del programa de Naciones Unidas estuvimos trabajando nosotros para crear incentivos y para crear organizaciones que trabajaran directamente en esas sociedades, en esas comunidades, para abrir el acceso y darles educación digital a las niñas y a las mujeres jóvenes en todas esas comunidades. A mí en lo particular me tocó llevar el proyecto en una comunidad muy chiquita en Marruecos, ya más cerca de la frontera del Sáhara, que se llama Sagura. Es una comunidad súper chiquitita. Tenían un café internet con 4 computadoras con internet en aquel entonces. Y en ese tallercito, en ese lugarcito tan pequeño, empezamos a darles entrenamiento a las niñas y a las jóvenes para que supieran utilizar la computadora. Ya no digamos el internet, primero la computadora. Estuvimos con ellos una semana y bueno, fue una maravilla porque a partir de ahí las niñas y las jóvenes se unieron en una organización, hicieron una organización súper chiquita, pero ellas empezaron a organizarse para dar ellas después los entrenamientos. Entrenamientos como ese los dimos después en otros países, los dimos en América Latina, en Perú, con colombianos, con bolivianas, y fue una cosa que empezó a crecer y así a partir de eso empezaron a desarrollarse estas pequeñas organizaciones muy locales que se dedicaban precisamente a apoyar a sus pares, ¿no? Eran niñas y jóvenes entrenando a niñas y jóvenes. Nosotros éramos niños y jóvenes entrenando a niños y jóvenes en todo el mundo. Y eso la verdad es que es una maravilla. Creo que eso es a lo que tenemos que apostarle. Tenemos que buscar ayudar en términos de entrenar, en términos de darles las habilidades.
para que puedan verdaderamente entrar y reducir esta brecha digital en la que hemos vivido. Definitivamente sí, hay todavía muchísimos pendientes, pero insisto, creo que como sociedad y a los que tenemos esa posibilidad de hacerlo, pues es a quienes nos toca, ¿no? Hoy yo vivo en Canadá, en una sociedad en la que definitivamente esto no existe, ¿no? No existe la falta de alfabetización digital, ¿no? Y entonces aquí te das cuenta de que hay otras necesidades, otras cosas diferentes, pero desde aquí me parece que mucho de lo que podemos aprender acá se puede trasladar a otros lugares, de cómo se puede hacer este entrenamiento. Hay una organización que se dedica precisamente a través del Internet a dar alfabetización digital en comunidades súper alejadas en Chiapas, en comunidades súper alejadas también en Colombia y trabajan, me parece que también con Chile. Entonces, bueno, pues creo que desde ahí a nosotros nos toca también buscar estas herramientas y buscar cómo contribuir, aunque sea de un proyecto súper chiquito, hay muchísimo que se puede hacer para cerrar esta brecha digital. Fantástico. La verdad es que es muy interesante esta pregunta, igual que todas, y sé que todas y todos los que estamos en el día de hoy en el webinar estamos disfrutando muchísimo la conversación, pero estamos llegando ya al final de esta presentación maravillosa del libro Girls Skills for Life. Y la última pregunta te la va a hacer también uno de nuestros miembros de la unidad de estudio y reflexión, es César Armenta, y menciona: hoy en día, uno de los puntos más importantes de la vida es el desarrollo del carácter de nuestros hijos. En tu viaje de este libro, ¿hay alguna receta que hayas encontrado sobre cómo darle a tus hijas esa resiliencia para desarrollar carácter y justo tener este empuje para conseguir lo que se propongan? Fíjate que viene súper contextual tu pregunta, César, muchas gracias por ella. Fíjate que ahorita estamos precisamente, mis hijas están estudiando matemáticas, estudian en Kumon, este centro de matemáticas maravilloso. Hoy están llevando ellas matemáticas ellas están en grado 4, en cuarto de primaria, y están llevando matemáticas de sexto, pero empieza a ser un poco más difícil y hay conceptos que a veces son muy complicados. Les ha costado mucho trabajo, estas últimas 2 semanas ha sido muy complicado para ellas, de venir de tener siempre 90 y 100, 90 y 100, han venido a tener 70, 69 y les ha costado mucho. Normalmente cuando ellas les va bien, les pongo talis, ¿no? Les doy un puntito, ¿no? Y por cada 5 puntos se ganan un libro, ¿no? Entonces, ya un libro, ¿no? Cada 5 puntos y un libro. Entonces, últimamente no han tenido puntos porque no han tenido 100, ¿no? Y eso les duele mucho, les pega mucho no poder tener sus 100, porque además ahí están los libros que quieren leer esperando y ahí los ven, ¿no? Están ahí esperando sus premios de libros, ¿no? Entonces, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que el otro día, ¿no? Una de ellas le ayudé, ¿no? Estuvimos ahí corrigiendo y lo estuvimos haciendo juntas. Y al final, bueno, pues ya le dije, no te puedo poner el 100 y no te puedo dar el punto, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no me lo pones si ya la respuesta está correcta? Le dije, es que no te lo puedo dar. Y es muy complicado, ¿no? ¿Cómo los conviertes en decir, bueno, pues si no te cuesta nada, ¿no? Y entonces ahí me voy a otra faceta de a lo que me dedico, que yo doy clases en la UNAM. Hace algunos semestres durante la pandemia tuve un alumno, muy buen alumno, uno de los mejores alumnos que he tenido. Y este alumno entregaba perfectos los trabajos, un alumno de excelencia, de excelencia. Un día llegó todo rapado, ¿no? Y lo vi, le dije, ¿qué perdieron los Pumas, no? Perdiste la apuesta y perdieron los Pumas, de ver que te rapaste. No, ya nada más se rió, ¿no? Al final del semestre, las últimas clases faltó. Se me hizo muy raro, le pregunté a mis alumnos, ya tenía yo calificaciones, les entregué calificaciones y sus compañeros me dijeron, es que maestra, David tiene cáncer y está en tratamiento de quimioterapias. Yo no lo sabía, lo busqué y ellos me dijeron, digo, ¿cuándo empezó esto? ¿No? Pues prácticamente desde que empezó el semestre. Mi alumno jamás me lo dijo, ¿no? Entonces hablé con él y le dije, ¿por qué no me lo dijiste, David? ¿Por qué no quería que me regalara la calificación maestra? Bueno, como estábamos en pandemia, pues básicamente mis hijas tomaban la clase conmigo, ¿no? Porque pues estábamos en pandemia y yo había de dar clases y mis hijas estaban todavía muy chiquititas, no podían, no había clases, todos estábamos juntos y revueltos en la casa. Entonces, obviamente conocieron el caso de David, saben del caso de David, además se los platiqué, les dije, bueno, a ver, David no, me pidió no regalarle calificación, ¿no? Y yo admiro muchísimo, ¿no? Es uno de mis mejores alumnos, no solo porque era excelente en lo que hacía, sino que además
Nunca me pidió un favor, no puso de pretexto, ¿no? Muchos me ponen el pretexto que si el perro se comió la tarea, si mi abuelita se enfermó, ¿no? Acá no hubo un pretexto nunca, ni siquiera para faltar a clases. A veces apagaba la cámara y me lo dijo porque acababa de llegar de la quimioterapia, tomaba la clase regresando de la quimioterapia, ¿no? El día que le hice la broma me sentí terrible porque acababa de empezar a caérsele el pelo por las quimioterapias y bueno, pues por eso es que se había rapado. No, yo no me sentía una chinche ahí, ¿no? Le dije, perdóname, David, no, 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 maestra, no, no tiene por qué disculparse. Bueno, mis hijas conocieron su caso. Y ahora que pasó esto, regreso al ejemplo, ¿no? Que pasó esto de por qué no me pones el 100. Le dije, ¿te acuerdas de mi alumno David? Le dije, ¿te acuerdas de que él me dijo, yo no quiero que nadie me regale nada? Le dije, tú tienes ese carácter, mi amor. Tú eres una niña que tiene precisamente un carácter igual. Yo admiro mucho a las personas que tienen el carácter de decir, a mí no me tienen que regalar, porque yo sé que a ti no te tengo que regalar nada y que tú prefieres ganarte las cosas, que eres muy, muy perseverante y te gusta ganarte las cosas. Sí, sí es cierto, tienes razón, ¿no? Entonces cambió. Algo que he aprendido mucho en este transitar de la vida es neurolingüística, ¿no? Y la neurolingüística te dice que siempre vayas por lo positivo. Entonces, lejos de decirle, no, ¿cómo crees que te voy a regalar una calificación? Fue, yo sé que para ti no va a contar si te regalo una calificación, porque tú no eres así. Tú eres como David, tú eres de esas personas que no quieren que les regalen las cosas, ¿no? Entonces, un poco a tratar de hacer que salga ese orgullo, que salga esa resiliencia, que salga lo que me voy a reponer y voy a intentarlo. Eso creo que es una de las cosas que tenemos que trabajar, pero si no aprendemos a trabajarlo primero con nosotros mismos, va a ser muy difícil trabajarlo con nuestros hijos o con cualquier otra persona, porque nosotros con nosotros mismos a veces somos muy duros, ¿no? Y entonces no aprendemos a hablarnos bien, a hablarnos bonito y a hacer, ¿no? Labor de neurolingüística, de convencernos a nosotros mismos de que somos capaces de hacer cosas, de que somos buenos para hacer esto, que a veces tenemos un tropezón y algo no nos salió bien, pues a levantarte y a seguirle. Pues a otro tropezón, entonces a levantarte y a seguirle. Y yo soy buena y yo sé que puedo hacerlo, ¿no? Eso no nos lo decimos. A veces nosotros solitos de, bueno, pues ya es que debo de ser muy mala para esto, ¿no? He pasado por ahí, por eso lo digo, ¿no? Lo he vivido, aprendí o he aprendido a superarlo. Pero he pasado por ahí, ¿no? En algún momento en el que te sientes muy mal y dices, no, pues ya derrotista, ¿no? Pues ya, yo creo que no soy muy buena para esto, yo creo que no soy muy buena para dar clases, o no soy muy buena para hablar en público, no soy muy buena, no. Pues te levantaste, te salió mal, pues a la que sigue y a la que sigue. Y como les digo a mis hijas, pues la práctica es del maestro y a seguirle dando, porque hasta que no te salga, ¿no? Y la perseverancia es lo más importante. Entonces, creo que eso me ha funcionado mucho y los ejemplos, ¿no? Los ejemplos positivos, en este caso de uno de mis alumnos, que ellas además lo conocieron, lo vieron, platicaron alguna vez con él en la clase, me parece que es de las cosas que tenemos que hacer, pero insisto, hasta que no lo trabajemos para nosotros mismos, va a ser muy difícil poder convencer a alguien más de que lo puede hacer, ¿no? En el caso de nuestros hijos. Así que primero convénzanse ustedes, primero aprendan a aplicar una técnica como esta con ustedes mismos para que después seamos capaces de hacerlo con nuestros hijos y lo mejor, de verdad, lo mejor es siempre en positivo, siempre, siempre en positivo. La neurolingüística es, en ese aspecto me parece maravillosa, con los niños funciona perfectamente bien, ¿no? Querida Solange, te lo dije fuera de webinar y te lo vuelvo a repetir, es maravilloso, es fantástico el libro, ya lo hemos compartido en el chat para que todos también puedan saber dónde localizarlo, dónde tener acceso, porque realmente merece la pena y como también lo mencioné en un principio, yo creo que no solamente nosotras como mujeres, sino también los padres, también es un libro que también puede estar dirigido hacia un hombre para que también pueda guiar a sus niñas, ¿no? Y lo pueda tener, lo que te había mencionado, en sus librerías, en sus bibliotecas, en la mesita de noche y pueda pues tener la oportunidad de conocer esta extraordinaria historia que has contado de tu vida en un libro y que has puesto también en práctica a través de todas tus experiencias y de todo lo que has conocido a lo largo también del mundo y de toda tu experiencia académica y profesional. Con lo cual, te agradecemos muchísimo que el día de hoy te hayas conectado, que hayas compartido esta tarde y sobre todo este proceso de creación tan bonito que se ha convertido en libro. En nombre de la Unidad de Estudio y Reflexión, te agradecemos de verdad que hayas estado con nosotros de Sociedades de la Educación.
de Sociedades del Conocimiento y la Educación, y sobre todo también a todas y a todos los que se conectaron, a los miembros de la unidad y sobre todo al público en general, que muchos me escribieron también que querían estar con nosotros y que indiscutiblemente pues no hemos tenido más tiempo de realizar preguntas, pero que la doctora Solange pues tiene también redes abiertas y podrán localizarla para que pueda también responder y seguir esta conversación. Con lo cual, que pasen muy buena tarde y gracias otra vez a todas y a todos.